Bien chicos, buenos días. Les saluda el profesor Jason y en esta oportunidad vamos a trabajar en el curso de álgebra un tema bastante importante que es la reducción de términos semejantes con coeficiente entero. Para ello vamos a recordar algunos conceptos que hemos visto anteriormente. Es necesario para que podamos entender muy bien este tema que es un poco complejo, ya que los números enteros probablemente sea un conjunto de números que ustedes de repente recién lo estén conociendo. ¿Sí? Entonces, para trabajar este tema vamos a empezar definiendo primero o recordando sobre todo, porque ya hemos trabajado dos clases pasadas, los términos semejantes. ¿Sí? Bien. Entonces vamos a centrarnos en esta parte, términos semejantes. Saben ustedes que términos semejantes habíamos nosotros simplificado con la T y la S, que ya saben que significa términos semejantes. Y en este caso Z significa números enteros. Se simboliza de esa manera para poder reducir y ya no escribir todo, pues significa números enteros. ¿Sí? TS, y ustedes conocen que significa términos semejantes. Y ahora la Z con una rayita doble, ustedes lo observan ahí, significa números enteros. Muy bien. Primero vamos a empezar con con los términos semejantes. Recuerden ustedes que los términos semejantes eran aquellos que tienen la misma parte literal, es decir, la variable con sus exponentes son iguales, ¿verdad? Entonces, vamos a poner algunos ejemplos de términos semejantes. Por ejemplo, si yo coloco acá 5xy, un término semejante a él vendría a ser también 10xy e incluso 3yx. Profesor, pero ahí el x está primero, después el y, en el último ejemplo el y está primero y después el x. Eso no importa. Ya saben ustedes que para que sean términos semejantes la parte literal tiene que ser la misma, es decir, xy es lo mismo que yx, sino que está en orden distinto nada más. ¿Ya? Por lo tanto, siempre son términos semejantes aún así. Otro ejemplo más aquí, le voy a poner 2a al cuadrado b. Mire, ve. 2 al cuadrado b. Un término semejante a él, que tenga sea la misma parte literal, con cualquier número podría ser 5a al cuadrado b. ¿No es cierto? Tiene la misma parte literal. Pero ¿qué pasaría si yo le cambio 6 y le pongo b al cuadrado? Si le pongo el b al cuadrado ya no sería término semejante. ¿Por qué, profesor? Porque en este caso, en los casos anteriores, el que tiene el cuadrado es el a y el b no tiene nada. Entonces, para que sea términos semejantes, la definición es que tanto la parte literal sean iguales, pero que contengan sus respectivos exponentes. Las variables deben contener sus respectivos exponentes. En este caso, los casos anteriores, a al cuadrado, el a tiene elevado a la 2 y en este último no lo tiene. Por lo tanto, estaría mal, no sería un término semejante. Para que sea término semejante, tendría que ser a al cuadrado y el b no tener nada. ¿Está bien? Eso sería para recordar los términos semejantes, porque lo que vamos a trabajar o lo que vamos a reducir ya son términos semejantes ahora, y estoy recordándoles lo del tema pasado. Bien, vamos a la otra parte que usted debe de saber. ¿Quiénes son los números enteros? ¿Quiénes son los números enteros? Bueno, ustedes conocen a los números naturales, han trabajado, y los números naturales son pues el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y así hasta el más infinito, ¿verdad? En los números enteros es un conjunto de números mucho más grande que los números enteros, que los números naturales. Los números enteros nacen después de que se inventaron los números naturales. Ustedes recordarán en la historia del álgebra, ¿no? Cómo se fueron inventando los números y cómo se fue iniciando el álgebra en la historia. Pero cuando nosotros recordamos acerca del conjunto de los números naturales,
fueron aquellos que se inventaron primero y después los números enteros. ¿Y por qué? Les explico. Veamos esta recta numérica. Esta recta numérica, ustedes saben que es una línea donde van los números, ¿no es cierto? Pero en este caso hay dos colores. ¿Y por qué lo he dividido en dos colores? Porque el centro va a ser la división, ¿ya? En este caso, este va a ser mi centro. Está de rojito, ¿no? Pero lo voy a poner de rojo y medio negro para que sea el centro, entre el rojo y el negro. Va a ser el punto donde se van a originar dos conjuntos de números naturales, ¿ya? Y este centro va a estar escrito solamente por el 0. Se dice que el 0 es un número en el cual no pertenecen, que no es ni de este grupo ni de este grupo, es decir, es un número que se encuentra al medio de los dos, ¿ya? Y ahora, para poder entender mejor el conjunto de los números enteros, se divide en dos grupos: los números negativos y los números positivos. ¿Cómo es eso? Bien, nosotros conocemos a los números naturales y los números naturales son el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y así hacia el más infinito. ¿Qué significa más infinito? Que continúa, que los números no tienen fin, hacia el más infinito. ¿Y quiénes son los otros números que van en la parte roja? Para los números enteros, a esta parte roja corresponden los negativos. ¿Y cómo se escriben los negativos? Igual que la parte negra que hemos hecho, pero con un signo menos delante, es decir, se coloca -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7. Bueno, esto ustedes lo pueden ver, entonces lo van a entender mejor cuando lo expliquen esto en aritmética. Yo les trato de hacer acá una explicación para que ustedes me puedan entender quiénes son los números enteros, sobre todo para que podamos trabajar operaciones con términos semejantes. Esto de acá lo van a tener ustedes en una mejor explicación y bien detallado en el tema de aritmética. Pero continuemos entonces. Vean ustedes acá entonces, profesor. Nosotros siempre desde primer grado, desde inicial, nos enseñan los números positivos nada más. Bueno, en realidad estos números positivos corresponden al conjunto de los números naturales. Por eso es que cuando nos enseñan en primaria, nos enseñan a sumar, a restar, a multiplicar números naturales, ¿no? Cuando somos más pequeños, ahí desde inicial ya enseñan a sumar con números naturales. Pero no son los únicos números. En realidad estos números negativos también nacen después por la necesidad de querer medir cosas que sean menores que 0. Por ejemplo, las temperaturas se miden menos que 0. Hay lugares donde la temperatura baja más que 0. ¿Y cómo se medía en la antigüedad cuando no existían los números negativos? No se podía medir, ¿no? Entonces, por la necesidad de querer indicar estas cantidades, es que nacen los números menores que 0. ¿Y quiénes son los menores que el 0? El -1, el -2, el -3, el -4, -5, -6, -7, -8 y así hacia el menos infinito también. Así como por allá tiene el más infinito, por acá también llega hacia el menos infinito. Todos los números negativos vienen a ser menores que el 0. ¿Ya? Por eso es que existen los números negativos y los números positivos. Profesor, pero los números positivos no deben tener el signo más delante. Bueno, en realidad el +1, el +2, el +3, el +4, el +5 y el +6 es lo mismo que decir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deben entender ustedes que un número positivo, o sea, el más, por decir 6, es lo mismo que decir 6. ¿Ya? Por lo que ya expliqué anteriormente, estos son los números naturales que simplemente cuando se convierten en números enteros se le coloca el signo más delante para poder diferenciar la parte positiva de la parte negativa, porque los números enteros tienen parte positiva y parte negativa. Sin embargo, ahora
En los números naturales no es necesario, en los números naturales no es necesario tener el signo. Por eso es que se dice que un número, cuando no tiene signo delante, se sobreentiende que es el más. O sea, es como que estuviera escrito más 6. Es lo mismo. ¿No? Si no tiene acá, se sobreentiende que tiene un más. Es lo mismo por eso los dos. Entonces, esto de acá vendrían a ser los números enteros, ¿no? El conjunto de números enteros es un conjunto de números mucho más grande, que está constituido por los números negativos y los números positivos. Y los números positivos vendrían a ser los mismos números que estudiábamos antes, que son los números naturales, ¿ya? Sino que esta vez llevan un signo delante para poder entenderse así. Y si es que no tienen, ya saben ustedes que es positivo. Vamos entonces ahora a explicar algunas operaciones de sumas que se pueden dar con estos números enteros. ¿Por qué les he enseñado estos números enteros? ¿Por qué creen ustedes que les he enseñado estos números enteros? Porque estos números enteros, para poder operarlos, sumarlos, no son iguales que los números naturales. No se pueden resolver de la misma manera. Es por eso que era necesario primero explicarles acerca de quiénes eran estos números enteros. Porque si ustedes les explicaba directamente las operaciones, que eso se resuelven diferente, y ustedes me dirían, pero ¿por qué se resuelve diferente? Ah, porque estos son números enteros, no son números naturales. Los números naturales se resuelven como ustedes ya lo saben, ¿no? 5 más 5, 10, 7 más 8, 15, etcétera, ¿no? O 10 menos 2, 8, pero cuando son números enteros, tengo que aplicar una regla, una pequeña regla que aquí al lado les explico. Miren esa carita. ¿En qué consiste esa regla? Dice que cuando yo sumo, miren acá, cuando yo sumo dos números positivos, es decir, que tengan más, simplemente lo que debo de hacer es aplicarlo como una suma. ¿Sí? Ahorita vamos a ver en el ejemplo, solamente quiero que me entiendan esto de acá. Si yo encuentro, si yo sumo dos números que sean negativos, si encuentro dos números negativos, lo voy a sumar. Pero ¿qué pasa si encuentro un número positivo y un número negativo? Ah, ahí sí voy a tener que restar y no sumar. Pero profesor, ahí dice que es una suma de los dos. Acá dice que suma. Sí, pero cuando encuentro un número positivo y un número negativo, lo que debo de hacer es restar, a pesar de que me pide que sume. Porque los números enteros funcionan de esta manera. ¿Sabían? ¿Qué pasa si me piden sumar un número negativo y el otro número es positivo? Ah, entonces en este caso también voy a restar. Siempre vamos a encontrarnos frente a estos cuatro casos. Que dos números pueden ser positivos, en el primer caso, o dos números pueden ser negativos, o uno puede ser positivo y otro negativo y el otro positivo. Cualquiera de esos cuatro casos nos vamos a encontrar. Pero quiero que recuerden y hagamos solamente una sola regla más sencilla. Cuando se encuentran signos iguales, o sea, dos positivos o dos negativos, siempre voy a sumar. Pero si encuentro dos números diferentes, o sea, uno positivo con uno negativo o uno negativo con otro positivo, ahí voy a restar. En otras palabras, la regla sería, si sumo signos diferentes, resto. Si sumo signos iguales, se suma, normal. Signos iguales se suman, signos diferentes se resta. ¿Así? De una manera más práctica para no estar aprendiendo más con más suma, menos con menos suma, menos más con menos resta, menos con más no. Signos iguales se suman y signos diferentes se restan. Entonces, esto voy a hacer una aclaración acá. Acá le voy a poner que estos dos son ¿qué cosa? Signos iguales. Para signos iguales, ¿qué se hace? Se suma. Y para estos que tienen signos diferentes, yo lo voy a colocar así. Ese signo significa diferentes. Cuando tienen signos diferentes, ¿qué se hace? Se resta. ¿Está bien? Muy bien, entonces cada vez que nos encontremos en esa situación vamos a aplicar esta regla. Y es importante que esta regla ustedes lo copien, la hagan un cuadrito, si es posible, en una hoja y siempre lo tengan cerca de ustedes. Porque a partir de ahora y toda la secundaria vamos a utilizar números enteros. Porque generalmente siempre se suele utilizar números enteros para trabajar y ya no números naturales. Números naturales son para los niños de inicial,
primero, segundo, hasta tercer grado, ¿no? Y a partir de quinto grado ya les enseñan ustedes, a cuarto, quinto grado ya les enseñan a utilizar números enteros. Entonces, esta regla siempre va a ser importante que la tengan. Es bueno que ustedes hagan en una hoja BOM esta regla de acá de signos iguales y signos diferentes. Y no nos olvidemos que al resultado, acá también, al resultado, siempre al resultado se le coloca o se le pone el signo del mayor número. ¿Ya? Vayamos para poder entender esto mejor en los ejemplos y acá nos vamos a encontrar con operaciones, míreme. Eso es lo que les decía, mire. Acá tengo una suma, pero me da los dos signos como son, los dos números como son, negativos, ¿verdad? Cuando los dos números son negativos, voy a mi regla y dice, pero los dos son negativos, son iguales. Cuando son signos iguales se suman. Signos iguales se suman, signos diferentes se restan. Cuando son iguales se suman, cuando son diferentes se restan. Ya me aprendí eso, mira. Signos iguales se suman, entonces lo trato como si fuera una suma. 5 más 2, 7. Pero no me olvido que al final siempre que hacía, le colocaba el signo del número mayor. Pregunta, ¿quién es el número mayor? ¿El 2 o el 5? El 5, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué signo tiene el 5? Menos. Entonces le coloco el menos a la respuesta. La respuesta será -7. Fácil, ¿verdad? Nuevamente, a ver, practicando porque solamente practicando podemos recordar. Ahora, miren acá. Signos iguales. ¿Qué significa signos iguales? Signos iguales, profesor, se sumaba. Muy bien. Signos iguales se suma, coloco el 9. Pero ahora, no se olviden siempre al final, después de decir eso, ¿qué signo debe de tener este resultado? El signo del mayor. Pregunta, ¿quién es mayor? El 7. ¿Qué signo tiene el 7? Más. Muy bien, entonces le coloco el más. La respuesta será +9. ¿Sí? Una vez más, mire acá. ¿Cómo son? Esta vez son signos diferentes. El 8 tiene más y el 5 tiene menos. Signos diferentes se restan, porque signos iguales se sumaban, ¿no? Signos diferentes se restan. ¿Cómo sería entonces? 8 menos 5, 3. Le coloco el signo del mayor. ¿Quién es el mayor? El 8. ¿Tiene más? Y entonces la respuesta será +3. Miren este otro ejemplo. Signos. Profesor, el de acá no tiene signo. Ya sabes que cuando es un número natural y no tiene signo, es como si fuera positivo. No te hagas problemas. Si no tiene, ya sabes que es el más. Entonces digo signos diferentes otra vez. Resto, ¿verdad? 6 menos 3, 3. Pero coloco el signo del mayor. ¿Quién es el mayor? El 6. ¿Qué signo tiene? Más. Mira, ¿ves? Otra vez 3. Cuán importante es saber aplicar la regla que les mencioné allá, ojito. Ya les pongo una vez más para que ustedes de repente lo puedan copiar y lo puedan tener para que puedan desarrollar sin dificultad sus ejercicios. Aquí vamos a terminar, chicos. Luego vamos a seguir explicando lo que son operaciones con términos semejantes, ¿está bien? Con coeficiente de número entero, lo que estamos viendo ahora. Pero ejemplos un poco más complicados para ustedes. Ahí quedamos.